Muy bonito, especialmente con jóvenes y con jóvenes del sector, y fue una experiencia muy bonita. Después trabajamos con la emisora Minuto de Dios y se hizo un trabajo bien bonito. Recuerdan ustedes todo el trabajo en el estadio, en fin, unas experiencias muy bellas. En todo ese trabajo yo creo que también nos quedó haber llevado la ciudad una experiencia evangelizadora, nos quedaron unos lazos de amistad que yo creo que es muy importante en los caminos de Dios, porque a veces en los caminos de Dios no cultivamos amistad. Como pues ven ustedes que el staff, somos amigos, por eso nos mamamos gallo, por eso nos molestamos, por eso hemos trabajado tantas cosas tan bonitas y hemos sido de veras, como les digo, amigos en Dios, y hemos hecho un servicio muy bonito. Para este retiro, Julio, el Gordo, el equipo organizador, han invitado al doctor Julián Ramírez a que nos comparta la reflexión sobre qué significa romper cadenas. Y yo les dije a ellos, denme la posibilidad de presentarle y de orar por él, porque juntos también hemos sido muy buenos amigos, excelentes amigos. El doctor Julián Ramírez, que yo lo casé, tiene ahorita 2 niños, una niña y un niño. Su esposa también es médica internista, él es médico internista, director médico del Hospital de la Universidad de Antioquia y también del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Me dijo, no digas eso, y yo, pero es que bueno que sepamos que la gente que nos habla de fe también es gente que hace un esfuerzo, que trabaja, que estudia. Yo lo conozco a él desde que llegó a la parroquia San Miguel Arcángel, cuando era un muchacho, no sé si de 4º o 5º bachillerato, con una mochilita colgada. Ahorita cuando lo vi llegar con una mochila de otro estilo, yo me acordé cuando te vi por primera vez en la parroquia y lo que les decía, todos nosotros hemos sido amigos y el Señor nos ha unido en un proyecto espiritual muy bonito. Bueno, también ha escrito un libro, además pues de ser conferencista, hablando de Dios en muchos lugares. Hemos misionado juntos, estuvimos una vez en Ecuador, ¿no fue? No sé, ¿cierto? En Ecuador, y en muchas partes hemos estado juntos misionando. Pero escribió un libro titulado Medicina y Espiritualidad, que ya va por la 2ª edición, si no estoy mal, y que habla precisamente de eso, cómo se puede humanizar y cómo se puede vislumbrar una espiritualidad en la medicina, que ha sido respaldado y editado por la Universidad de Antioquia. Y me parece muy importante esto porque es una universidad no de corte religioso ni confesional, por supuesto, pero que ve en esto esa parte importante. Bueno, voy a llamar al doctor Julián para que nos hable, para que nos comparta su reflexión, y queremos orar por él, para que el Señor le bendiga y para que el Señor nos hable a través de él. Vamos a extender nuestras manos hacia él y vamos a pedirle al Señor por el doctor Julián, que tiene ahorita tanta responsabilidad en su trabajo, con médicos, con enfermeras, con pacientes, con compañeros y colegas en la medicina. Bendice su vida, Señor. Bendice a su esposa Diana, a sus 2 niños. Bendice su hogar, bendice sus proyectos, sus sueños. Y sobre todo, Señor, bendice su vida de fe y su experiencia de fe. Le damos gracias, Señor, por todo lo que en la amistad
nos hemos podido compartir. Y por el ministerio que Dios me da como sacerdote de la Iglesia Católica y toda esta comunidad de creyentes, te bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes para todos. Bueno, agradecerle pues a Julio y al staff por esta invitación que me han hecho, y muy contento pues de estar aquí, de poder tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Y la enseñanza que les voy a compartir se titula Rompiendo las cadenas de la esclavitud. Voy a utilizar varias citas bíblicas. Mi recomendación es que a medida que las vaya mencionando las anoten y no las busquen, para que la enseñanza sea mucho más fluida. Yo voy a ir leyendo los textos para que no se estresen buscando de pronto muchas citas y simplemente puedan disfrutar lo que he venido a prepararles a ustedes. Cuando uno busca la definición de esclavitud en el diccionario, dice que la esclavitud es una sujeción excesiva por lo cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo o a una obligación. Ya saben ustedes que hay formas de esclavitud modernas. Las formas de esclavitud clásicas son las que ustedes pueden consultar en los libros de historia, en los que uno ve en las películas. Pero me parece muy interesante esta definición porque es una sujeción excesiva que nos somete. Habitualmente pensamos que la esclavitud es hacia un vicio, pero la esclavitud puede ser una esclavitud hacia una persona, puede ser una esclavitud hacia un trabajo. Y la primera pregunta que les dejaría a ustedes para ir respondiendo, yo sé que hay un espacio de taller, pero lo que vamos a tratar de hacer es ir dejando preguntas que sean motivo de reflexión después, que ustedes vayan pensando, y es: ¿a qué son esclavos ustedes hoy? Puede ser una persona, puede ser una de esas relaciones tóxicas que ustedes saben que les hace daño y que no han tenido la fuerza suficiente para renunciar a eso. Puede ser un trabajo, puede ser incluso un pensamiento. Las obsesiones son sujeciones excesivas a un pensamiento, y hay pensamientos que nos vuelven también esclavos. Puede ser un vicio, sí, una adicción, pero hay tantas cosas que nos hacen esclavos. ¿De qué somos esclavos entonces? ¿Y cuáles son nuestras cadenas? Esa es la pregunta que les voy dejando. Puede ser un nuevo rumbo que usted no ha podido emprender, esclavo de unas cadenas que a veces son cadenas imaginarias, un nuevo rumbo que usted ha intentado emprender y que no ha podido emprender, de hacer las paces con alguien, esclavo de un rencor, de un mal recuerdo. Hay gente esclava de recuerdos de hace 20 o 30 años, que me encuentro con frecuencia eso. Señora o señor, con los pacientes que atiendo, ¿ustedes desde cuándo tienen tanta rabia con su esposo? Y llevan 30 años de casados y dicen: yo tengo rabia con mi esposo desde la noche de bodas. Imagínense un pensamiento que lo esclaviza a uno durante 30 años. Puede ser una deuda también, una sujeción excesiva que nos somete a deudas económicas. Eso también es una forma de esclavitud. O un mal hábito de salud también, una enfermedad que nos hace esclavos. Es decir, cuando hablamos de esclavitud hay que hablar de aquellas cosas que nos sujetan de forma excesiva y de una forma que nos obliga a actuar de una manera que no quisiéramos actuar, que nos obliga a una forma de ser, que nos obliga a actuar como esclavos. Así no tengamos grilletes en los pies, pero seguimos siendo esclavos de muchas cosas. Pero la primera pregunta que habría que hacerse es: ¿cómo llega uno a ser un esclavo?
Si evidentemente todos nacemos libres? Evidentemente cuando todos nacemos, no nacemos con ninguna esclavitud. Somos absolutamente libres. Y entonces uno podría aquí recordar personajes incluso muy exitosos que se mencionan en la palabra de Dios, que se volvieron esclavos. Recuerden ustedes, por ejemplo, la historia de Sansón. Sansón, un hombre bendecido con una fuerza extraordinaria, bendecido con un gran liderazgo, que por una debilidad termina cayendo esclavo de sus enemigos. Ya recuerdan ustedes esa historia en la que él revela su debilidad a quien no debería haberse revelado, y esa persona se aprovecha, le cortan el pelo, y al final de la historia sí, él termina, y la Biblia dice que él terminó tirando todas las construcciones sobre los enemigos, pero terminó muerto. Realmente cuando uno lo mira desde ese punto de vista humano, uno al final puede pensar incluso que Sansón fracasó. Sí, tiró un montón de edificios sobre los enemigos, pero también terminó aplastado debajo de esas mismas columnas. Entonces realmente no es que se hubiera liberado. Bueno, a no ser que consideremos a la muerte como una forma de liberación en algunos casos, que no es esa la discusión. Recuerden ustedes el tema de José, que terminó vendido por los hermanos, terminó esclavo también. Obviamente habían circunstancias distintas en la vida de José. El hijo pródigo fue libre, reclamó la parte de su herencia, la dilapidó y terminó siendo esclavo. Tanto que los cerdos que cuidaba comían mejor de lo que él comía. Entonces, el primer mensaje es que la esclavitud, frente a la que muchos de nosotros estamos sometidos, es consecuencia de nuestras propias decisiones. Y eso es lo primero que quiero dejar claro, porque a veces en la vida espiritual actuamos como víctimas a los ojos de Dios y nos autocompadecemos, ¿cierto? Ay, Señor, libérame, ay, Señor, quítame esta esclavitud. Pero antes de pedirle a Dios que nos libere las cadenas, hay que pensar muy sinceramente por qué llegamos al estado donde llegamos. Por un motivo muy sencillo, por lo que dicen tanto de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si usted no piensa y no analiza las razones por las cuales quedó esclavo, Dios lo va a liberar y usted se va a volver a esclavizar de otra cosa. Entonces Dios lo va a liberar de una deuda y usted se va a meter en otra. Dios lo libera del novio y la novia tóxica y usted se mete con otro novio y otra novia tóxica. Ustedes no conocen gente que va de novio o de novia tóxica. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿No? ¿O ustedes creen que eso es que es muy de malas a por ella? A mí siempre me caen los gamines, a mí siempre me caen. Psicológicamente se sabe que una persona que tiene ese tipo de relaciones no es tan ingenuo ni tan víctima inocente, una persona que cae en ese estado de cosas. De todas las causas de esclavitud, yo les voy a mencionar dos, pero hay muchas, pero voy a mencionar dos porque son la fuente de la mayoría de esclavitudes que uno en la vida tiene. Y la que les voy a contar puede que les sorprenda. La lengua es la causante de la mayoría de esclavitudes que nosotros tenemos. En Eclesiástico 28, 18, 19, lo pueden ir anotando, nos dice: muchos han muerto a filo de espada, pero más aún por culpa de las malas lenguas. Dichoso el que está a salvo de la lengua, el que no ha sido víctima de su furia, ni ha caído bajo su yugo, ni ha quedado preso en sus cadenas. Palabra de Dios. En Eclesiástico 28, 18, 19, se nos dice que la lengua es la causa de las ataduras. ¿Por qué la lengua? Porque con la lengua decimos sí, y con la lengua nos comprometemos a hacer cosas que no podemos cumplir. Con la lengua aceptamos compromisos que no deberíamos aceptar.
con la lengua hacemos juicios de valor a partir de los cuales nosotros mismos quedamos atrapados. Pero todo este tema, por ejemplo, en la corriente de neuropsicología que habla del poder de la palabra, del poder de la afirmación, esto no es ningún descubrimiento. Ya la palabra de Dios, eso nos lo viene diciendo hace muchos miles de años, y no hay que ser coaching, ni neurocoaching, ni super saiyajin, ni esas cosas, para uno saber que la palabra tiene poder. Que lo que uno diga sobre uno mismo determina su realidad. Y si usted se considera y si usted se autosabotea todo el tiempo, esa es una forma de esclavitud impuesta por su propia lengua. Las palabras son reflejo del pensamiento. De hecho, recuerden que hay un proverbio en la que se nos dice: cuida tu mente más que nada del mundo, porque ella es fuente de vida. Las palabras que usted y yo pronunciamos son producto de los pensamientos. Jesús también lo dice en el Evangelio: de la abundancia del corazón hablan los labios. Y Santiago, el apóstol Santiago en otra parte dice que la lengua es un órgano muy pequeño, pero que ha incendiado grandes extensiones de bosque. Entonces lo primero que hay que preguntarse es: ¿será que mi lengua ha sido la primera causa de mis esclavitudes? Las cosas que he dicho, las cosas que he afirmado, las cosas que he revelado acerca de mí mismo. En esta época ya la línea divisoria entre la vida personal y la vida pública se borró. Entonces todo el mundo cuenta en redes sociales todo, absolutamente todo, dónde estoy, con quién estoy, y nunca se nos ha ocurrido pensar que eso para nosotros puede representar un riesgo muy grande y una esclavitud muy grande. Cómo nos exhibimos, cómo nos presentamos. Terminamos presas de situaciones gracias a la palabra de uno, pero además al chisme, que también tiene que ver con la lengua. Entonces por ahí hay una afirmación que dice: la envidia es mejor despertarla que sentirla. Pero yo les digo una cosa: a veces es mejor actuar de forma prudente y ni siquiera despertar la envidia. Hay veces que es inevitable, pero despertarla por provocación no es una buena idea, porque eso te puede convertir en un esclavo el día de mañana. Y en un país como el que vivimos, sí que es cierto que es mejor no exhibirse mucho, que es mejor, como dice la palabra de Dios, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Las serpientes no andan sacando la cabeza y diciendo: aquí estoy, péguenme un coscorrón que aquí estoy. No, pero la serpiente pica, y con una dosis pequeña de veneno mata animales mucho más grandes que ella. ¿Por qué? Porque es astuta, porque no se anda exhibiendo, no anda diciendo: aquí estoy, pega un bastonazo. No, ella va por donde va y pica y caza con mucho éxito, y es muy eficiente. Entonces son cosas que uno puede aprender. Pero lo otro, que ya lo había dicho antes, es que la esclavitud es consecuencia de nuestras propias decisiones, y hay un par de textos. Por ejemplo, de Nehemías 9:17, para que lo anoten. Nehemías 9:17. Y miren lo que dice este texto: no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que existen en favor suyo, diciéndole Nehemías a Dios. Fueron tan testarudos que nombraron a un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Nehemías le dice en una oración a Dios: elegimos mal. Y ustedes saben que uno puede elegir mal. De hecho, en muchos países han elegido mal sus dirigentes. Uno muy sinceramente espera que en nuestro caso no aplique. No vamos a meter esa discusión acá porque es otra enseñanza. Pero fíjense que si elegimos. Nosotros, pues, el planteamiento de esta enseñanza, para que lo sepan, es: usted no es una víctima inocente de las cadenas. Usted no cayó esclavo porque usted es muy de malas. Déjeme decir, con todo respeto, que usted es esclavo de muchas cadenas que usted aceptó cargar. Así que no vengamos acá
a darnos las de muy santos, ni de la víctima, de la víctima, y que, ay, no, es que estas cadenas el Señor me las mandó. Dios no lo quiere un esclavo. Y tenemos la osadía de decirle a Dios, Dios mío, quítame estas cadenas que tú has permitido que me lleguen. Dios las ha permitido, pero es porque usted lo decidió así. Entonces, piensen en esa cadena que usted puso su mirada, o en esas cadenas, y piensen cuál fue el momento en el que usted tomó la decisión de aceptar ponérselas, pero no solamente de aceptar ponérselas, sino de aceptar no quitárselas. De aceptar no quitárselas. Porque oportunidades para quitarse esas cadenas sí has tenido, pero es que es más cómodo estar encadenado. Más adelante voy a retomar ese texto. Pero tan es así lo que estoy diciendo, que anoten este otro texto, Eclesiástico 15:14. Eclesiástico 15:14. Y nos dice, Dios creó al hombre y a la mujer al principio y le dio libertad de tomar sus decisiones. Solo dice el texto. Entonces, si uno está en un río y se lo lleva una creciente, puede que uno no tenga mucha libertad de elegir. Hay cosas frente a las que uno no tiene libertad de elegir. Pero la mayoría de cosas que los seres humanos nos pasan, sí están dentro de nuestro margen de elección. Entonces, lo primero, el primer punto es, llegamos a ser esclavos por nuestra lengua, pero llegamos a ser esclavos porque en muchos casos nosotros decidimos no solamente ser esclavos, sino seguir siendo. Ahora, después de entender eso, vamos a hablar de cómo romper esas cadenas de la esclavitud. Vamos a repasar 5 pasos para que esa acción de liberación y de sanación que Dios está comenzando en ustedes llegue a feliz término. ¿Listo? 5 pasos. Primer paso, no desanimarse en el proceso de liberación. Nosotros llevamos mucho tiempo presos de nuestras cadenas y hay procesos de liberación que toman más tiempo de lo usual. Sí, muchos de nosotros hemos sido testigos de acciones liberadoras de Dios repentinas, casi milagrosas. Pero en muchos casos, la acción liberadora de Dios es progresiva. La gente se preguntará por qué Dios actúa tan despacio. Porque Dios, si llega a ser la sanación completa en usted de un momento a otro, probablemente usted y yo no lo resistiríamos. Nos rompería. La acción de remodelación que Dios tiene que hacer es tan cuidadosa que si Dios se permite acelerar ese proceso de curación, nos desbarataríamos. Es como una de esas casas viejas que uno va haciéndole un revoque y si uno se le va la mano con el zinc se tumba la casa. Ustedes y yo somos casas viejas, con cimientos muy débiles, con tierra, con suelo de tierra, de pura tapia prácticamente. Algunas más bonitas que otras, algunas más nuevas que otras, pero casitas con sus remienditos, con los chirridos en las puertas, con humedades, donde Dios, si quisiera hacer las cosas fáciles, demolía la casa y construía otro edificio. Pero el cuento es que a Dios no le gusta demoler por completo. A Dios le gusta es restaurar. Y esa restauración toma tiempo. Éxodo 6, 8-10. Éxodo 6, 8-10. Miren lo que dice. A mí este texto que apenas lo volví a leer ayer me impactó. Éxodo 6, 8-10. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que les daré a ustedes en propiedad.
yo soy el Señor. Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Palabra de Dios. Me parece increíble. Llega Moisés y les dice, Dios los va a liberar. Y ellos estaban tan ocupados, esclavizados, que en cuenta se dieron que Dios los iba a liberar. Entonces a veces uno pierde la fe y no se da cuenta que Dios ya empezó un proceso de liberación. Nos desanimamos. La primera regla, por así decirlo, paso mejor en el proceso de liberación que Dios quiere hacer en nosotros es: no se desanime. No se desanime porque, como hemos aprendido, Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está actuando. Dios siempre está haciendo cosas. Aquí donde estamos sentados, nosotros no somos conscientes de una cantidad de procesos vitales que el cuerpo está haciendo en este momento. Usted no es consciente que hay unas neuronas que están garantizando que usted no le dé un paro respiratorio mientras está ahí sentado. Uno no tiene que hacer conciencia de la digestión de los chicharrones que se acaba de comer. Sí, no, espérate. Julián, espera, es que estoy partiendo con mi jugo gástrico este pedazo de chicharrón que tengo aquí en el estómago. Ni el estómago, espérate, que es que tengo que licuar un poquito más estos frijoles para que se hagan digestión. Porque el cuerpo tiene vida. Y lo que tiene vida tiene una fuerza propia que incluso va por encima de su propia voluntad. Yo no he visto primero que diga, yo de pura rabia no le voy a hacer digestión de este chocolate. Lo voy a sacar así tal cual por más que a usted no le guste el chocolate, le termina haciendo digestión. Ahora, que por la rabia que le tenga el chocolate le pueda caer mal, sí, hay veces que la rabia le puede caer mal la comida, eso sí está demostrado. Este ejemplo tan chistoso es para decirles una cosa: la vida por sí sola y la vida que es espíritu por sí sola no depende de ninguna obra de nuestra voluntad. Lo que quiere decir que los procesos de sanación que Dios empieza son irreversibles, nada los puede tener. Entonces usted no se tiene que preocupar por eso. Pero yo, ¿por qué yo llevo pidiendo a Dios esto? No le quepa la menor duda. Y cuando se demore mucho tiempo es porque Dios está haciendo una sanación a mucha profundidad. Usualmente las intervenciones a gran profundidad de la psicología del ser humano no se dejan ver, porque son capas muy profundas de la estructura psicológica de las personas que uno no las ve. ¿Cómo empieza uno a notar que se está sanando a niveles muy profundos? Por ejemplo, preste la atención a los sueños que va teniendo. Los sueños son una manera, sin hablar de cosas místicas, pero psicológicamente, lo que va empezando a ocurrir en los sueños son signos de las cosas que se están empezando a recuperar. Por eso es que ustedes, después de un retiro de estos, pueden empezar a experimentar algunas señales que les van a llamar la atención. Ustedes empiezan a orar y empiezan a llorar. Usted dice, pero yo, ¿por qué estoy llorando? Si nadie me está pegando, el chicharrón se está digiriendo bien, gracias a Dios, no tengo que pensar en eso. O empiezan a tener sueños muy extraños los primeros días. No le tengan miedo a esas manifestaciones que van recibiendo de Dios. Con la monja. Con la monja. La monja sin cabeza. Sí. Ya les contaron la historia del padre que se cayó en la escala de acá. ¿Ya las contaron? No. Un cura que se desnucó en las escalitas de aquí. ¿Dónde dormía ese cura? Entonces, primer paso, no desanimarse. Lo que comenzó Dios en la vida de ustedes, no ahora, sino posiblemente mucho tiempo atrás, como dice el mismo San Pablo, Dios va a llevar eso a ministerio, con o sin. Entonces eso
Póngale la firma. Lo segundo, Salmo 107. Salmo 107, 13, 14. Segundo paso, clamar al Señor. Dice este par de versículos: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Salmo 107, versículos 13 y 14. Clamar al Señor. Vean, Dios es tan educado, que Dios no se mete donde uno no lo llama, sobre todo cuando de liberación se trata. Dios se hace una cosa, que esos son modus operandi de Él. Él se hace el encontradizo, ¿cierto? El Padre cuenta mucho la historia de muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes, que pasábamos dando ronda por la casa de la niña que nos gustaba, 2 horas, y salía la muchachita, y ¿usted qué hace por acá? No, yo venía pasando por aquí a dar una vueltita. Dios hace el encontradizo, pero a Dios hay que pedirle ayuda. Así como los discípulos despertaron a Jesús braviadito: hey, mira que nos estamos hundiendo y vos ahí dormido, relajado, y nosotros acá pues. Y él se levanta, pues, como yo me lo imagino a él diciendo: estos sí son intensos, a ver, o sea, no, quédese callado, tranquilo. Y se voltea y les dice: ustedes no tienen fe. Y además que hubiese acostado dormida así de relajado, como levantó. Pero hay que despertar. Yo sí les digo una cosa, yo sí lo despierto. Cuando me veo con el agua en el cuello, le digo: entonces usted me manda pues acá y me deja encartado. Y en todo, y yo me acuerdo muchas veces cuando en la comunidad vivimos situaciones en las que hacíamos un evento prácticamente sin un centavo, disque gratis, por las ideas maravillosas que aquí hagamos eso gratis, padre, pero eso hay que cobrar siquiera 1000 pesitos, gratis, eso con la ofrenda tiene que librar, pero padre, vos estás loco, eso que se va a librar con nada. Y después veía a uno el padre tomando tinto, más tinto, y le daba una vuelta. Padre, ¿para dónde vas? No, voy para el baño, Padre, vení. Y después no sé, y claro, es que uno preocupa. Imagínese un evento con ese sonido, con esas tarimas, eso le platican, pues. Nosotros no somos Jorge Abarro, nosotros no éramos Jorge Abarro. Y después decíamos: nosotros porque estamos estresados. Es que esto es de Dios. Para verá, si nosotros nos descalabramos en esto, usted verá, si no quiere que esto dé éxito, esos problemas son. Y sí, en ese proceso de liberación a Dios hay que hablarle con un poquito de atrevimiento y decirle: yo sé que posiblemente soy esclavo porque yo lo decidí. Entonces eso va muy unido a ese paso de contrición necesaria en la que uno tiene que aceptar que se metió en eso porque uno tomó una mala decisión. Me equivoqué, tomé una mala decisión, pero ayudarme. Pues, y clamar, el verbo clamar, yo me imagino que cuando el salmista habla de clamar, no se imagina a alguien que dice: ay, Diosito, por favor. Clamar es pegar el alarido y gritar y decirle a Dios: Señor, pero ayúdame, pues, que mira que tengo esta cadena hasta el cuello, pues hasta cuándo voy a ser esclavo de esta situación. Entonces, no desanimarse, pero clamar. Clamar es, mire que clamar se parece a reclamar, o sea, clamar y reclamar, ¿sí? Clamar y recontrarreclamar, es insistir. Pero clamar siendo muy conscientes de cuál es la esclavitud de la cual queremos ser liberados. Eso es muy importante. Que yo me imagino, por ejemplo, a las personas que se quejan, a mí me pareció, pues, no lo que tomen a mal, pero hace un tiempo yo le preguntaba a un paciente que se llegó al consultorio quejándose, ay, pero ¿qué le duele? Ay. ¿Qué es lo que? Ay.
decirle, no, si no me va a decir dónde le duele, yo no la puedo atender. Pero dígame qué es lo que le duele. ¿Cierto? Entonces, así como al médico hay que decirle qué es lo que le duele a uno, a Dios hay que decirle también qué es lo que a uno le duele. Pues hay que aprender a ser más específicos también en las cosas que uno le pide a Dios. Pero no es porque Dios no lo sepa. Dios sí sabe dónde poner la mano. Pero Dios necesita que usted sea consciente de dónde va a poner la mano. Un consentimiento. Si para hacer una cirugía los pacientes tienen que dar un consentimiento para las cirugías, que son del cuerpo, pues tanto más Dios para hacer una cirugía profunda en ustedes pide el consentimiento del ser humano. Dios no obliga a nadie a ser liberado, ni Dios libera en las manos a nadie. Uno tiene que tomar esa decisión de permitir la acción liberadora de Dios sobre la vida. Tercer punto, texto. Hechos capítulo 16, versículo 25, 26. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. A medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Ese texto lo traje por lo siguiente. Un paso muy importante es orar y cantar. Sí, orar y cantar. Orar y cantar. Todo el tiempo. La oración tiene mucho poder. Esto que les estoy diciendo seguramente es una obviedad para ustedes, pero nosotros actuamos como si eso no fuera cierto. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es coger las redes sociales, poner un Twitter desesperado, poner un post desesperado en Facebook, hacer un en vivo, amiga, estoy mal, amiga, date cuenta, estoy mal. Y a nadie se le ocurre, antes de ponerse a hacer ese montón de bobadas, ponerse a orar. Pues lo primero que hay que hacer, siempre, cuando usted vaya por una entrevista de trabajo, cuando usted vaya para su trabajo, y usted tenga un problema bien tenaz, ore por el problema tenaz. La oración tiene ese poder. La oración es una palanca que pocas veces utilizamos. Porque nosotros en la vida espiritual vamos cayendo como en esta forma de soberbia, lo voy a decir así. ¿Yo para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que yo necesito? ¿Yo para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que yo necesito? Pero aún así hay que orar. Pero la gente cree a veces que la oración es simplemente que se libera parte del poder de Dios o que se libera el poder de Dios para hacer las cosas. Yo lo definiría de esta manera. Además de que se libera poder de Dios, uno con la oración se alinea y se convierte en un canal transparente para la acción de Dios. Eso es una de las características de la oración que a veces no somos muy conscientes, por eso oramos. Sin oración se pierde nuestra visión. Cuando uno no ora, pierde de vista lo fundamental de la vida, se embolata, se pierde. La oración es esa alineación de la mente, del entendimiento y de las emociones. Es una acción de coherencia. Quien quiera escalar en el camino de la santidad y la perfección en la vida espiritual debe orar, porque la oración es lo que nos alinea, es lo que nos da orientación. La oración es la rienda, son las riendas del caballo de nuestra vida. Y cuando oramos, le estamos entregando las riendas a Dios para que Dios dirija ese caballo y llegue a donde tiene que llegar y no se desboque, no termine por allá, esclavizado, comiendo en un potrero que no tiene nada que hacer ahí. Oración. Pero hay un detalle en este texto,
Y es que cuando uno ora y canta, mire lo que pasa aquí. En este texto no nos dice que solamente Pablo y Silas quedaron liberados, sino que por una acción muy poderosa de Dios, todas las cadenas de los presos que escucharon quedaron libres. Es un poder que va más allá de los límites de lo que somos. Cuando oramos por libertad, no solamente caen nuestras propias cadenas, sino que caen las cadenas de las otras personas de nuestra familia. Por eso es tan importante poner música de Dios también. Estas son costumbres que uno a veces como que mira como que es algo tan sencillo. Yo no sé si a veces cuando uno dice estas cosas, la gente se quedará pensando, pero eso es tan sencillo. Pero sí, es que la palabra de Dios es así de sencilla. ¿Qué nos dice el texto? Pablo y Silas oraron y cantaron, y se liberaron ellos y el resto de la cárcel. Es una cosa muy sencilla. Precisamente, eso lo dice Jesús también en el Evangelio. Tú has revelado estas verdades a los humildes y a los sencillos. A una persona con una estructura mental compleja, estas cosas no las entenderá. Que yo orando y cantando me libere. Sí, eso lo dice la palabra de Dios, orando y cantando. Bueno, aquí en el tema del canto y la vida espiritual habría muchas cosas que decir, mucho. En todos los años de trabajo que tuvimos en los ministerios de música y que los muchachos todavía tienen, saben la profundidad que es el tema del ministerio del canto. Por eso lo primero que los buenos líderes espirituales hacen cuando llegan a una comunidad, y por eso el Padre lo hizo muchas veces, lo primero que el Padre hizo, de los primeros ministerios que el Padre montó, fue un ministerio de intercesión y un ministerio de música. Porque usted necesita oración y música. Cualquier cosa que uno quiera hacer, necesita oración y música. Si usted no sabe cantar, ponga música. Hoy en día hay tantas posibilidades. Ponga música espiritual cuando se levante por la mañana. Miren que la música sí tiene muchos efectos. Yo voy a detenerme en este ejemplo, sin ánimo de hacer juicios de valor. Pero qué diferente, por ejemplo, es el ambiente que se siente en ciertos ambientes de cierto tipo de música. Yo tengo un recuerdo de alguna vez cuando fui a un concierto de música popular, la cantidad de peleas, de borrachos, de gente llorando, de gente herida. Miren que el mismo Moisés, cuando estaba bajando del monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿qué decía? No escucho cantos de Dios, escucho cánticos de esclavitud. Quiero decirles que eso no es tan simple como uno cree. La música sí tiene un poder para modelar la mente, mucho. Y el tipo de música que usted escucha predominantemente y el tipo de cosas que usted ve predominantemente tienen acciones en su cerebro, iba a decir cerebro. La música puede reforzar cerrojos de esclavitud. La gente puede decir que uno es exagerado con esto que digo, pero recuerden, esto no tiene nada de mágico ni de misterioso, pero recuerden que el ser humano está construido por los hábitos. Los hábitos son los que lo determinan. Ya dije que las palabras, ya dije que la oración, y también digo que la música, y también digo lo que uno lee. Si uno se pasa todo el día leyendo noticias de farándula, ¿cómo se vuelve uno? Como Karol G pintándose de rojo el pelo. Pero ni date cuenta. Es que el ser humano aprende por imitación. Por eso es que es tan efectiva la publicidad, por eso es que es tan efectivo todo el fenómeno de masas y toda la manipulación de masas psicológicas. Porque en la publicidad se sabe que cuando uno plantea un referente y la gente se identifica con él, a usted no le venden un producto, le venden un estilo de vida con el producto. Le hacen pensar que usted es esa persona si toma ese producto. Entonces, la música y la oración. Cuarto, entonces ya hemos dicho varias cosas.
No desanimarse, primer paso. Clamar al Señor, segundo paso. Orar y cantar, tercer paso. Penúltimo paso, cuarto paso. Entregarse a la acción del Espíritu Santo. Otra obviedad. Yo acá no estoy diciendo nada absolutamente nuevo. Hay un texto que es Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Miren este texto. San Pablo dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Palabra de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Hay algo muy interesante con el tema de la transformación que el Espíritu Santo hace sobre el carácter de las personas. Hay un libro muy interesante que se llama Temperamentos transformados por el Espíritu, que es un libro que fue escrito por un psicólogo, y ese psicólogo coge 4 personajes, les hace un análisis psicológico de quiénes eran ellos antes de conocer a Dios y quiénes eran ellos después de conocer a Dios. Entonces, por ejemplo, pone el prototipo de Pablo como un hombre colérico. ¿Cuál es la versión de Pablo transformada por el Espíritu siendo un colérico? Y ojo, al parecer, por lo que uno lee de las cartas de San Pablo, no es que uno hubiera dejado de ser colérico en absoluto, como bravito, ¿cierto? Lo mismo San Pedro, un sanguíneo, es decir, esta es una división de las personalidades que es una teoría clásica que de pronto es caduca, pero que le sirve uno para entender. Entonces Pablo es el colérico, Pedro es el sanguíneo es el dicharachero. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero yo me imagino a Pedro gordito, no me lo imagino flaco. Y rara vez a los Pedros que he conocido los conozco como gorditos, no sé por qué. Yo no conozco un Pedro delgado, no sé. Pero la estructura de Pedro es el sanguíneo. ¿Quién es el sanguíneo? El alma de la fiesta, el que sale con la primera, y uno ve la palabra de Dios y dice: Pedro es el metipatas, Pedro es el primero que habla, Pedro es el primero que dice las cosas, Pedro es el primero que Jesús le pega un regaño y le dice: aléjate de mí, Satanás. Pedro es el que se envalentona en Pentecostés y da un gran anuncio. El sanguíneo. Abraham, lo que llaman el flemático, es decir, el diplomático, el que tiene tacto. Entonces Abraham prefiere no meterse mucho en algunos problemas, más bien reservado, es miedosito. Casi que Dios le dijo a las malas: váyase para otra tierra y vayas a otro lugar. Y me imagino al pobre Abraham diciendo: ay, tiene que ser hoy, no puede mañana. No, es que arranque y váyase. Todos esos personajes tienen una connotación de que el Espíritu los transforma, pero lo que me llama a mí la atención es que el Espíritu preserva la esencia de ellos. No los transforma en otro individuo completamente diferente, porque a Dios eso es muy delicado. Es la transformación del Espíritu. Entonces, cuando uno empieza a leer todos estos textos de las acciones del Espíritu Santo y lo que llamamos dones y frutos, yo me he preguntado, no, es que hay que ser más amorosos, decimos, hay que ser más pacientes, decimos, pero hay un lugar donde San Pablo nos dice en Gálatas 5, 22 y 23 que hay unos frutos del Espíritu Santo y que la paz, por ejemplo, es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir que sea un fruto del Espíritu? Varias cosas. Que cuando uno pide paz, a uno no le van a mandar 1 kilo de paz de la noche a la mañana. Tenga este kilo de paz y para que se entienda esta semanita, para que aguante bastante esta semanita. Es un fruto. ¿Y qué hay que hacer con un fruto? Hay que cultivarlo. O sea, que no esperen que es que usted pide alegría y el Espíritu Santo le dé un fruto de alegría. Sí, hay unos efectos inmediatos, claro, pero los efectos a profundidad de ese tipo de rasgos de carácter hay que cultivarlos día a día, trabajar en ellos, hacer un trabajo, y un trabajo que se centra mucho en la oración, que se centra mucho en la meditación, en trabajar, en pensar, en desarrollar nuevas formas de pensar.
Entonces, cuando hablo de una acción del Espíritu Santo, no hablo que usted de la noche a la mañana pide Espíritu Santo, una fusión de Espíritu, y ya problema solucionado, ya usted se va a ver de aquí alegre, feliz. Usted acá recibió un anticipo y una semilla, pero es una semilla que hay que cultivar todos los días. ¿Cómo? Con todo lo que hemos hablado acá, con oración, con meditación, con ir permitiendo que Dios vaya empezando a transformar y a taladrar el corazón y también ir deshaciendo esas cadenas que tenemos. Hay una cosa que aquí hay que empezar a hablar de un poquito de psicología, sin ánimo de desviarme del objeto de la enseñanza, pero hay unas herramientas psicológicas que pueden ayudar a potenciar esas acciones espirituales de transformación del Señor. Yo les voy a enunciar únicamente 3 tips chiquitos, psicológicos chiquitos, para obtener una liberación que se apoye también en principios psicológicos, que para nada riñen con esos principios espirituales, pero que es bueno tener en cuenta. A ustedes les han dicho, y a nosotros nos han dicho que es muy importante afirmar, ¿cierto? Ustedes llegan a supercosas, no, que pares en un espejo y diga, yo soy inteligente y hermoso, yo soy inteligente y hermoso. Y usted lo repite muchas veces, 21 días, usted es inteligente y hermoso, ¿cierto? Sin ninguna cirugía ni nada de eso. Sí, o sea, la teoría del secreto, el secreto es, pero yo creo que se corre el riesgo de tener el síndrome de Salomón. ¿Ustedes saben cuál es el síndrome de Salomón? El sabio. Salomón era un sabio. Mucha gente venía a otros lugares de la faz de la tierra a consultarle cosas. Pero miren la vida personal de Salomón cómo era, un completo desastre. Salomón era un desastre en muchas cosas de su vida emocional. Recuerden ustedes todo el rollo que tenía con las esposas y con ese tema religioso tan complicado, que él era como medio así como que si era de este lado, pero como si era de otro. Era un poquito enredada la vida de Salomón. En el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes, léanlo, uno siempre tiene en ese ideal a sus personajes, pero ahí está toda la historia. Yo no estoy calumniando a Salomón, no me ya llegó el doctor a calumniar al pobre Salomón, ese señor tan inteligente, tan sabio. Síndrome de Salomón. Todos acá sabemos qué es lo que hay que hacer. Pues no lo hacemos. Y somos buenísimos dando consejos. Y llega una persona a pedirnos un consejo y nosotros le damos el consejo perfecto de lo que tiene que hacer. Y no aplicamos ni la mitad del consejo de nosotros mismos. Hay un principio psicológico que se llama la aformación. Aformación. No afirmación, sino aformación. Y es no plantearse afirmaciones, sino plantearse preguntas. Entonces, un ejemplo. Supongamos que usted quiere sacar un negocio adelante, su negocio está en quiebra. La afirmación sería usted pararse en un espejo y preguntarse: ¿cómo fue que yo logré que mi negocio saliera de la quiebra? O sea, es una afirmación convertida en una pregunta. ¿Cómo fue que yo me liberé de esta relación tóxica? O sea, es una afirmación en forma de pregunta. Y ese cómo es lo que hace que uno adopte puntos de acción así inmediatos. No, Dios mío, libérame de esta relación tóxica. Dios mío, te agradezco que me hayas liberado de esta relación tóxica. ¿Cómo fue que Dios me liberó de esta relación tóxica? Cuando usted dice cómo fue que, a usted se le van a ocurrir todos los puntos de acción que tiene que ejecutar para llegar a ese punto que quiere. Por ejemplo, yo quiero que el Minuto de Dios de Barranquilla salga de su situación compleja. Entonces yo lo convierto en pregunta. ¿Cómo fue que yo logré sacar de la crisis que tenía el Minuto de Dios de Barranquilla? Y entonces usted empieza a notar los puntos de acción. ¿Cómo fue que yo logré que mi matrimonio fuera exitoso? Como si estuviera preguntándose por lo que hizo. Afirmación. No afirmación. Yo soy exitoso y soy el mejor. Sí, usted es exitoso y es el mejor seguramente.
Pero hágaselo en forma de pregunta, vuélvanlo una cosa práctica. Lo segundo que les quiero decir, segundo tip así rápido, es que no hay que pensarlo tanto. No hay un momento perfecto para empezar a hacer las cosas. No hay las mejores circunstancias para hacer. Hay gente que espera que el cielo esté completamente despejado y el viento esté completamente a favor para arrancar a navegar. Ese tipo de días no existen ni en las películas. Uno tiene que decidir arrancar con lo que tenga. Como dicen en el Pacífico, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Arranque con lo que hay. No, yo salí de este retiro, pero no, yo voy a esperar unos días. No, es que soy. No espero un momento perfecto. Yo cuando me casé después de 8 años de noviazgo, pausa intencional, 8 años, pero es verdad. Nosotros cuando nos casamos, teníamos un colchón. La primera noche fue con una nevera de copor. El mercado fue un mercado de enlatados, es de verdad. Si nosotros esperábamos tener pues la tata para la nevera, no sé qué, a los días fue que nos fueron regalando las cosas y las fuimos consiguiendo. Ni siquiera tuvimos luna de miel, sino hasta 6 meses después. Yo conozco gente que no se casa por eso. No, porque es que queremos hacer una fiesta, o invitemos a los 200 miembros de nuestra familia. Ah, no, cásese ya. Cásese ya. ¿Qué más fiesta necesita que una Eucaristía? Ya, y allá afuera eche el arroz y las palomas y listo, ya todo el mundo para casa. Sí, porque es que esperamos la situación perfecta para obtener la liberación. Ay, no, yo voy a salir de esa relación tóxica, pero es que hoy no me dejo empezar, terminar. O no, es que, ay, yo sí quiero pagar esa deuda ya y empezar a trabajar, pero ay, no, yo le voy a decir a mi deudor que en 8 días mejor me pago. No, es que es ya. Es que la liberación es ya. Así como en el Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel, es que es Pascua. Es que cómanse el cordero ya y pónganse los zapatos, no mames. Eso no es a pasito, pues ahí de tortuga, eso es rápido. Y lo tercero que va unido a lo mismo es, no olviden que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez una cosa muy charra que salió. Que hay una simulación de un señor que recibe una llamada telefónica y un locutor. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla con Hermenegilda. Hermenegilda, ¿qué le puedo servir? Sí, es que llamo para el clasificado buscando un buen hombre. Sí, claro. Díganos cuál es el buen hombre que necesita. ¿Cuáles son las características? Quiero un hombre que sepa coser, que sea muy querido, que vaya a misa, que rece el rosario, una lista pues de 150 cualidades. ¿Qué más sería, señor? También conozco, me van a disculpar este tipo de ejemplos, mujeres en los caminos de Dios, pidiéndole a Dios un hombre bueno. Pero miren el perfil que tiene, ¿no? Ni LinkedIn le sirve. No, o sea, tiene que ser un tipo, un San José prácticamente. Vean, a la iglesia no va San José. Sí, porque sé quien dijo que la iglesia era para los santos. Uno a veces cree que es que no, nosotros somos acá porque somos escogidos por Dios, porque somos los más buenos. Sinceramente, después de mucho conocer, puedo llegar a la conclusión que aquí no estamos los más buenos, no necesariamente. A veces sí. Y no, nada, no, yo voy a la iglesia, yo soy bueno. Ir a la iglesia no es un sello de garantía de que usted es buena persona. De hecho, por algo Dios nos trajo aquí. Y uno mejor lo guardo allá en el corral de la iglesia, lo dejo por ahí volando y mejor dicho así deshace. No esperen cosas perfectas, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay ciertos sueños, ciertos ideales que se convierten en nuestros principales enemigos en la vida. Por imaginarnos las situaciones ideales, dejamos ir las situaciones reales y buenas de la vida. El momento perfecto, el instante perfecto, el día perfecto, la hora perfecta, la persona perfecta, cuando en realidad la perfección solamente existe en los sueños y en las películas.
Entonces, no, yo estoy esperando en la mujer perfecta, que sea así. Y va a pasar por su vida gente muy buena, con la que probablemente reciba usted una bendición, y a veces, por los ideales de bendición que nosotros recibimos, desechamos cosas que Dios probablemente sí quiere para nosotros. Entonces, para concretar este punto con el tema de la esclavitud, las ayudas de Dios a veces vienen de formas que no nos esperan, pero como uno quiere es la liberación en el tiempo, en el momento, en la forma, circunstancia y lugar que uno se imaginó, no le cabe en la cabeza que Dios pueda liberarlo a uno de maneras mucho más sencillas, mucho más fáciles. Entonces Dios manda una forma de liberación y uno cree que Dios lo vaya a liberar. Dice, no. Como el famoso cuento del señor que está por allá en el alta mar pidiendo auxilio. No, mi Dios me va a salvar, y pasa un helicóptero, no es que a mi Dios me va a ir a salvar y me va a ir a salvar. Y pasa una lancha, un helicóptero, un barco, o sea, Dios no nos iba a ayudar. Finalmente, y esto es muy importante, el último punto, entonces ya hemos dicho varios. 1, no desanimarse. 2, clamar. 3, predicar. 4, entregarse a la acción del Espíritu. Y quinto y último, mantenerse firmes. Mantenerse firmes. Esta es casi que, yo diría que la más difícil. Y no es que las otras sean fáciles, pero esta sí es la más difícil. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Y este texto que me gusta tanto, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. 2 de Corintios 3, 17. Palabra de Dios. Esa firmeza solo la da Dios. Pero a nosotros lo único que se nos pide, como Dios se lo pidió a Josué, es que tengamos valor y firmeza. Valor y firmeza. ¿Qué es firmeza? Firmeza es desarrollar un hábito también, es desarrollar una disciplina. Firmeza es la capacidad de decir no. Y no es no. Pero la firmeza es la capacidad de no negociar con las tentaciones. Vamos a llegar a este punto, la tentación. Usted está en el proceso de liberación que el Señor le dio, y usted va a sentir la tentación de volverse a revolcar en el pantano en el que siempre se revolcó. Pues como es tan bueno como que ya la limpieza queda, entonces usted ahí se revuelca otra vez. Como es de bueno bañarse y ensuciarse. Quiero que sepan una cosa de algo que he aprendido durante estos años, que probablemente no sea una novedad para ustedes. Siempre la tentación va a tener mejores argumentos que los que usted tiene. Siempre. Y entonces la tentación llega y le dice, cualquier adelgazado, comete ese pastel que tenés ahí. Usted se lo merece, miren pues. ¿Sí o no? Para eso entrenen todos los días. Usted hace ejercicio. ¿Usted cómo se ha tirado duro esta semana? Ese pastelito. Usted trabaja muy duro. Usted trabaja muy duro. Usted se lo merece. ¿Quién se va a dar cuenta? No, directo a la presa, eso nadie lo ve.
Mire pues, yo me lo merezco. Usted pasa por un centro comercial y usted está endeudado hasta aquí, ¿sí o no? Yo se me va a comprar esta camiseta, yo me lo merezco. Trabajo muy duro. Yo trabajo muy duro. Uno se va llenando de excusas así. Eso por una vecesita, no. Es una vecesita. Usted ha estado juicioso toda la semana. ¿Qué va? O cuando usted viene a hacer ejercicio. Me está haciendo de frío. Usted ya tiene los juicios esta semana. Usted se lo merece. Se lo merece. Es que he sido fiel a mi señora todo este año. Es que soy hombre, tengo necesidad. Eso aplica, digo el hombre, pero eso aplica para... Bueno, pero tentaciones, yo lo veo, pero obviamente eso no son las únicas tentaciones, hay muchas otras. El punto es que las tentaciones siempre tienen mejores argumentos y por lo tanto, así como con los terroristas, con las tentaciones no hay negocio. O sea, eso para mí, por ejemplo, ha sido clave para no caer. Claro, me voy a atrever a contarles esto. Una vez estaba en el consultorio, una modelo pidió cita conmigo. Real. No le estoy chicaneando. Real. Sí, sí. Serio. Y les voy a decir una cosa. Entonces, yo como que notaba que esa consulta como que no iba para ninguna parte. Porque yo le preguntaba como, ¿de qué está enferma? Y la verdad no se veía enferma. Muy aliviadita. Muy aliviadita. O sea, mejor dicho, ¿es esta mujer tan aliviadita? Yo aterrado pues de ver un espécimen tan aliviado en mi consultorio. Yo era como, venga, usted como de que está enfermo. No entiendo. Entonces empezó como a contar una serie de síntomas que yo terminé diciendo, no, pero eso no es una enfermedad. No, que es que a veces se me cae, pero no, eso no es una enfermedad. No, que es que a veces se me tapa la nariz, no, eso tampoco es una enfermedad. Cuando llevamos como 15 minutos de la consulta, doctor, ¿usted qué va a hacer después de salir de la consulta? Yo no, pues tengo paciente hasta las 7 de la noche, voy para mi casa, porque, doctor, ¿cierto? Porque no nos tomamos un fresquito. Yo no, la verdad, no tengo sed. Pero doctor, venga, pero es que por aquí cerquita en un lugar, ahí no hay nada. Yo le dije, muchas gracias por su visita, me paré y le abrí la puerta. Doctor, ¿ya terminó la consulta? Sí. O sea, usted lo que quiere es vivir, está llena de vida, pero esa vida no la puedo ofrecer yo. Entonces, tal vez, ay doctor, sí. Y a la secretaria le dije, me hace el favor, y ella me empezó a dar cita. Sí. Que doctor tan mala clase. Sí. Porque si uno con las tentaciones no negocia. Y miren que empecé a hablar haciendo con antesala el espécimen de aliviado. No es que fuera fea, no es que fuera pues precisamente la mujer más fea de todo Medellín. Pero es que uno con las tentaciones no negocia. Y uno con las cadenas y con la esclavitud no negocia. Si usted recién acaba de ser liberado, entonces llama al ex tóxico. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Me haces falta. Ven y salgamos por los viejos tiempos. ¿Qué viejos tiempos? Ni que nada, hombre, nada. Descarado lo que viejos tiempos. Se ponen a jugar un amistoso y quedan en embarazo.
¿Acaso se han visto? ¿No han visto? No conocen los casos. No negocie con las tentaciones. A Dios negó. A Dios es a Dios. Con el tóxico, con la tóxica. Ay, no, es que yo creo que yo lo hice sentir mal diciéndole que no. Ay, ¿qué hacemos pues? Entonces, díganme a quién le gusta que lo eche. Eso no hay forma de decirlo ni bonito ni feo. Entonces, 5 puntos. Primer punto, no desanimarse. Segundo punto, clamar al Señor. Tercer punto, orar y cantar. Cuarto, entregarse a la acción del Espíritu Santo. Y quinto, mantenerse firme. Una vez que usted se esté viendo libre, no se vaya a salir corriendo otra vez, porque acuérdense lo que dice el Evangelio y lo que dice Jesús. Cuando una persona la libera y baja la guardia, vienen 7 demonios peores. Entonces, a uno, cada recaída es cada vez más dura. Entonces, piense que quizás la próxima cadena sea más gruesa y más difícil de romper, porque el problema es que usted se libera una vez y esas cadenas se vuelven como esas bacterias multiresistentes, que ya son cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. De último, usted termina aquí ya con una cosa, pues, una boa prácticamente, aquí hasta aquí, y uno como caminando así con una serpiente que le tiene un pie comido, y usted vuelve y se libera así. Y usted termina sin pies prácticamente, o sea, termina mal. Entonces, yo los invito a que consideren esto. Preguntas, les voy a dar unas preguntas para el taller. Les voy a dejar 3 preguntas, no todas ustedes las tienen que contestar ya, pero sí sería bueno que durante la Eucaristía, durante este resto de tarde, incluso en su casa ya con tranquilidad, usted piense en esto, porque es clave para obtener la liberación, clave ser muy específicos. Primera pregunta: ¿de qué somos esclavos? ¿De qué o de quién somos esclavos? ¿De qué o de quién somos esclavos? La segunda pregunta sería: ¿qué expresiones de nuestro día a día nos esclavizan? ¿Qué palabras? ¿Qué pereza? ¿Cierto? ¿Qué cansancio? ¿Qué jartera? Eso nos esclaviza. Eso no lo tienen que anotar. La pregunta es: ¿qué expresiones de nuestro día a día nos han encadenado? Las quejas del día a día que usted sabe bien que hay. Entonces, ¿de qué somos esclavos? ¿Qué expresiones de nuestro día a día nos han encadenado? Tercera, ¿qué decisiones nos han convertido en esclavos? ¿De qué somos esclavos? ¿Qué expresiones? ¿Y qué decisiones nos han esclavizado? El resumen de esta enseñanza en una frase es: clama, ora y entrégate a la acción del Espíritu. Clama, ora y entrégate a la acción del Espíritu. Luego, mantente firme y no te desanimes. Esa es la frase que resume todo. ¿Cuál fue el resumen de la frase? Clama, ora y entrégate a la acción del Espíritu. Luego, mantente firme y no te desanimes. Coja esa frasecita, la pone en letra grande. Clama. Hay algunos que son esclavos de su sotero. Clama. Clama. Hay que liberarnos, pero el taco de cera que tiene. Sí, lavaditos de Dios 5.000 allí. Clama, ora y entrégate a la acción del Espíritu. Luego, mantente firme y no te desanimes.
Luego, límpiate los oídos, sáquese las lagañas. Si les parece bien, hagamos un momento de oración. ¿Sí? Cerremos un momentico, pónganse de un momentico, porque como yo sé que llevan un ratico ahí sentados, vamos a orar un momento. Quédense tranquilos ustedes, sin ver. Hay algunos pues que lo tomaron muy en serio, ustedes saben. Se puede volver a sentar si quieren, si se quieren campar, los que quieran, y los que quieran sentarse quedan sentados. Ante los ojos de Dios no hay nada oculto, porque Dios nos conoce. Ante Dios no nos tenemos que excusar ni justificar, porque Dios nos conoce desde que estábamos formados en el vientre de nuestra madre. Y mientras cada uno de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, era formado en secreto, hasta allí llegaban los ojos de Dios contemplando ese proceso de formación, ese proceso de transformación. Dios, que conoce nuestro llanto, que nos conoce desde que éramos bebés, que nos vio caminar, que se rió con nuestra sonrisa, que lloró con nuestras caídas. Dios, que nos conoció siendo jóvenes, que conoce toda la trayectoria de nuestra vida. Hoy el Señor nos dice, como le dijo a Adán y a Eva: ¿por qué te escondes? ¿Por qué ocultas tus cadenas? ¿Por qué ocultas tu desnudez y tu fragilidad? Te puedes mostrar muy fuerte ante la gente, pero conozco tu debilidad, conozco tu dolor, conozco tus cadenas, te conozco y nada tienes que esconder de mí. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada del mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón, es que no hayas la razón, porque te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío, te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío, yo te hice entre mis manos y el amor te di.
Tú, Señor, nos conoces, sabes mis caminos, sabes mis andanzas, desde que me siento y me levanto. Conoces de cerca mis pensamientos. Tú me conoces también, tú conoces mi dolor, tú conoces mi tristeza. También sabes que las cadenas que tengo, en muchos casos me las he puesto voluntariamente, las he hecho parte de mí. Y te confieso que he llegado a amar mi esclavitud, que me ha pegado a mi falta de libertad, que me ha pegado a esas situaciones dañinas de mi existencia. Pero hoy he descubierto que necesito clamar para que tu Espíritu me libere. Que he intentado muchas cosas, he hecho todo lo que me han dicho que haga, he visitado todo tipo de personas, todo tipo de profesionales, que no he hecho. Y esas cadenas siguen tan fuertes de mí como antes, más fuertes que antes. Reconozco que esto, Señor, me quedó grande, que no soy capaz de obtener la liberación por mis propios medios y por mis propios esfuerzos. Y necesito que tu Espíritu en esta tarde me libere, que tu Espíritu en esta tarde me sane, me limpie, me purifique, que tu Espíritu se lleve lejos de mí la aflicción, lejos de mí la amargura, lejos de mí la tristeza. Que tu Espíritu, Señor, me desate esas pesadas cadenas que llevo hace tanto tiempo, ese dolor, esa tristeza, ese peso en el alma, que nada lo ha podido quitar. Espíritu Santo, ven a liberarme. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos libere. Usted pida Espíritu Santo para su vida. Invite al Espíritu Santo a entrar a su vida. Él no va a entrar a su vida si usted no lo llama, si usted no le dice: entra en mi vida en esta tarde, Santo Espíritu de Dios. Entra en mi vida. Me abro a tu acción, me abro a ti, me rindo a ti. Hoy, de forma voluntaria, de forma espontánea, de forma libre, te abro las puertas de mi vida para que entres, Espíritu Santo de Dios, para que toques con tu poder, con tu fuerza, mi ser entero. Clame la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu fuerza, ven con tu poder, ven a consolar, ven a liberar. Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida. Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuerza. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Cantémoslo nuevamente. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida.
presencia del Señor. Deje fluir ese lamento, ese dolor. Expon con confianza al Señor tus heridas, tu dolor, tu fragilidad. Es posible que también en este momento vengan a tu mente imágenes dolorosas. No temas eso que está empezando a suceder, porque es la acción de Dios que va limpiando, que va purificando, que va rehaciendo esos recuerdos dolorosos. Es posible que estén viniendo a su mente recuerdos y cosas que usted hace mucho tiempo no las pensaba, incluso cosas que usted nunca antes había pensado. Empieza, Señor, a tocar a nivel muy profundo, a nivel muy hondo, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, esas estructuras cerebrales hondas y profundas de la psicología de todos los que estamos aquí. Esas situaciones, esos traumas antiguos, esos recuerdos, esos impactos tan dolorosos de la vida. Que sea tu Espíritu, Señor, el que empieza a tocar, el que empieza a sanar, el que empieza a liberar. Pasa con tu mano poderosa y sanadora en esta tarde sobre esos pensamientos, sobre esos recuerdos. Empieza ahora mismo, Señor, a desatar cadenas genéticas intergeneracionales, rasgos de carácter hereditarios, depresión, psicosis, trastorno afectivo bipolar, recuerdos dolorosos de nuestros abuelos y tatarabuelos inscritos en los genes, sentimientos y pensamientos que escapan a nuestro control porque vienen directamente impresos de herencias familiares, de graves pecados, de graves errores cometidos por nuestros abuelos, por nuestros tatarabuelos, por todas esas personas que nos antecedieron, que compartimos su sangre, compartimos también su genética. En este momento, Señor, libera de esas adicciones y de esos vicios que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Rompe las cadenas de la esclavitud, Señor, en esta tarde. Libera, toca a nivel muy profundo, a nivel muy hondo, esas estructuras rígidas, esos rasgos neuróticos, esos rasgos obsesivos, esas ideas fijas que no nos dejan avanzar, esos temores irracionales, temores a ciertos animales, a ciertos objetos, a ciertas figuras, fobias, todo tipo de miedos irracionales, fobias a ciertas imágenes, a ciertos recuerdos, claustrofobia, miedo a estar encerrado, todo ese tipo de fobias, miedo a las multitudes, miedo irracional a las alturas, miedo a enfermar, miedo a la muerte. Sana a nivel muy profundo nuestra estructura psicológica y mental en esta tarde. El origen de muchas enfermedades orgánicas son las enfermedades mentales. Sana, Señor, de estados de estrés, de trastornos de estrés postraumático, de situaciones difíciles. Toca, Señor, y libera en esta tarde enfermedades psicosomáticas, migraña crónica, cefaleas crónicas, síndrome de intestino irritable, trastornos tiroideos, trastornos digestivos, trastornos urinarios, trastornos endocrinos, producidos por trastornos emocionales y psíquicos. Sana con tu poder y tu fuerza en esta tarde, Señor, de enfermedades físicas que han sido producto de traumas emocionales, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, respiratorias, enfermedades de la piel. Sana con tu poder, con tu fuerza, Señor, en esta tarde. Libera, toca la génesis, toca el núcleo central de muchas de nuestras enfermedades, trastornos de la movilidad y la flexibilidad, trastornos gastrointestinales. Toca con tu poder, Señor.
Tú tienes poder para desatar, tú tienes poder para liberar, porque tú nos quieres sanos, porque tú nos quieres libres, porque tú nos quieres completamente armónicos por dentro y por fuera. Pasa con tu mano poderosa, pasa con tu espíritu sanador en esta tarde, Señor, porque tu espíritu está sanando en esta tarde, tu espíritu está derramando sanidad en este lugar, el espíritu está rompiendo cadenas en este lugar, Dios está actuando en este lugar, el espíritu de Dios está pasando por cada uno de ustedes y está liberando a profundidad, está sanando a profundidad. Hoy Dios está tocando rincones muy profundos del corazón y la acción de Dios está llegando allí porque usted está permitiéndole a Dios entrar, y por cada sí que tú le des a Dios, Dios entrará más profundamente a tu corazón. Dile a Dios: sí, sáname, sí Señor, sáname, tócame. Y a medida que usted repite: sí Señor, sáname, sí Señor, sáname, sí Señor, sáname, Dios cada vez y a mayor profundidad irá tocando, irá sanando, irá liberando. Cada sí es un kilómetro más profundo en su conciencia, cada sí es un kilómetro más hondo en su sistema nervioso que Dios toca en profundidad. Sana, Señor, de la sensación de cansancio, de la fatiga, de la desconcentración, de los fallos de memoria, de la sensación de estar quemado, desanimado, abrumado, de un trabajo que no nos satisface, de una vida que no queremos para nosotros, de una vida triste, llena de resentimiento y de amargura. Hoy Dios toca el corazón, hoy Dios libera, hoy Dios desata, hoy Dios está pasando por la vida de cada uno de ustedes y hoy Dios sana con su poder, sana con su fuerza. Espíritu Santo de Dios. Siga haciendo esa acción sanadora en nosotros.